Muy buenos días a todos, amados hermanos, que el Señor le bendiga. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes, compartiendo en esta madrugada una palabra que espero resulte sea de gran bendición para todos y que nos desafía a mantener nuestra fe y nuestra confianza en el amado Espíritu Santo del Señor. Y bueno, antes de comenzar la palabra, les quiero dar su título. Ella lleva por nombre Más que un manto. Y para poner en contexto esta enseñanza, a continuación voy a leer una cita bíblica que es Mateo 9, versículos 20 al 22. Y leo la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Ahora bien, si analizamos esta escritura, nos damos cuenta que la mujer tenía fe para tocar el manto y con ello ser salva de su enfermedad. Y el manto no es más que una capa que va sobre la vestidura. La vestidura en sí es la túnica y esa es la prenda que cubre el cuerpo. Es decir, está el cuerpo y quien lo cubre es la túnica y luego viene el manto. Y analizando esto, si nos ponemos a pensar qué es más importante entre el cuerpo, la túnica o el manto, obviamente diríamos que el cuerpo es lo más importante. Pero sin embargo, del manto se dijeron varias cosas interesantes. En Mateo capítulo 14, versículos 34 al 36 dice: cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Así que la santidad, o mejor dicho, la sanidad, es algo que Jesús realizó sobre muchas personas. Esa era su voluntad, y así sucedió con todos aquellos que se acercaron a él. Pero para el Señor, más importante que la sanidad era la salvación de la persona. Y esto es lógico porque la sanidad es un evento que ocurre para curar al cuerpo en una vida temporal, mientras que la salvación es algo que ocurre en nuestra alma y es para vida eterna, es por toda la eternidad. Así que una muestra de que para el Señor era más importante la salvación que la sanidad la podemos ver en el libro de Lucas, el capítulo 5, versículos 18 al 25, que dice: y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Aquí vemos que lo primero que dijo el Señor Jesucristo fue: tus pecados te son perdonados, porque eso le daba la salvación. Pero este hombre se retiró con ambas cosas, porque las dos fueron voluntad de Dios. La sanidad entonces es para esta vida. En cambio, la sanidad, la salvación es para vida eterna.
Ahora, volviendo a lo que conversábamos al principio, ¿qué es más importante? ¿El cuerpo del Señor, su túnica o su manto? Y sabiendo que entre estos tres lo más importante es el cuerpo, tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. Según la Escritura, en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 27, dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Es decir, nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos mucho más importantes que el manto. Somos más importantes que la túnica. Entonces, nosotros, si somos su cuerpo, podemos ser mucho más que solamente sanar a alguien, como ocurría con el manto. Nosotros también podemos dar no solamente sanidad, sino que podemos dar salvación para vida eterna. Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 18 dice: y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y este evangelio que se predica es para salvación, como ya lo sabemos. Y esta afirmación, observen que tiene el primer lugar: id por todo el mundo para predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Es decir, después de la salvación, estas son las señales: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanar. Así que la mayor obra que puede hacer cualquiera de nosotros es dar no solamente sanidad, sino salvación para vida eterna. Nuestra condición es mucho mayor y más importante que el mal. Por esa razón, en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 12 al 16 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, y gran número así de hombres como de mujeres, tantos que sacaban los enfermos a la calle y los ponían en camas y en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre uno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchas venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Así que estamos viendo a un Pedro en esta parte de la Escritura, que su sombra, al tocar a los enfermos, ya traía sanidad. Pero es que la sombra procedía de Pedro, y Pedro es una persona que forma parte del cuerpo de Cristo, forma parte de la iglesia. Así que la sombra era poderosa para sanar. Hechos 19, versículos 11 y 12 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Fue Pablo. Y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Eso salía solamente por los paños que tuvieron contacto con Pablo. También 1 Corintios 12, versículos del 4 al 14, nos resume de manera general que algo muy interesante, que es la parte medular del punto del día de hoy, es que a todos los que forman parte de la iglesia se nos dio a beber del mismo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, que es el que en sí tiene el poder de hacer ambas cosas: dar sanidad a los enfermos, hacer milagros y prodigios, y también, por supuesto, a través de la fe, perdonar los pecados cuando el pecador reconoce a Cristo como Señor y Salvador y se arrepiente de sus pecados. Dice en 1 Corintios, voy a decir esto de manera mental, resumida, que hay diversidad de dones, pero que el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor, el Espíritu Santo, es el mismo. Y también hay diversidad de operaciones, pero Dios, el Espíritu Santo, es el mismo. Él es el que hace todas las cosas. Él es el que da palabra de sabiduría, palabra de ciencia, la fe, los dones de sanidad, hacer milagros,
dar el don de profecía, el de discernimiento de espíritu y el de diversos géneros de lengua y de la interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno solo, el poder del Espíritu Santo en nosotros, que nos fue dado al recibir al Señor Jesús. Entonces, Él reparte estos dones como Él quiere, en su voluntad, obviamente de acuerdo a al conocimiento que Él tiene de lo que habrá de ser nuestra labor y servicio en la tierra. Pero nosotros debemos procurar los dones mejores. A eso se nos invita en la Escritura. Pero siempre debemos acudir al Espíritu Santo para que sea Él el que, conforme a su voluntad, pues nos otorgue esa bendición. La palabra en Colosenses capítulo 1, versículo 18, en su parte A, dice con respecto al Señor Jesucristo lo siguiente. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, pero a la iglesia, que somos nosotros, también dice la Escritura en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 16, lo siguiente, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, aunque el Señor Jesucristo es la cabeza, Él nos da su mente para que tengamos entendimiento de su voluntad. Si tenemos su mente, entenderemos entonces sus prioridades, obedeceremos su palabra y entenderemos que para el Señor lo más importante es la salvación de los perdidos. Luego de eso, tiene como importancia la sanidad de las personas y la liberación. Y aunque con todas estas cosas nosotros estamos capacitados por el Espíritu Santo para salvar a muchos, siendo, sin embargo, lo más importante entre todo, la salvación. Si somos el cuerpo de Cristo, ya su poder está en nosotros. Nosotros solamente tenemos que creer y tener fe y ejercerlo con fe y autoridad, con el Espíritu que nos fue dado. Las sanidades, recuerden que no sucederá por causa de nuestras fuerzas, ocurrirán por el poder del Espíritu Santo en nosotros, que habita en nosotros. La sanidad procede de Él y no es nuestra responsabilidad. Procede del Señor y a Él sea la gloria. A nosotros nos toca poner las manos sobre los enfermos y dejar lugar a que Él haga la obra, sabiendo que lo hará. Muchas veces no siquiera se trata de nuestra fe, sino de la fe de aquella persona que requiere la sanidad. A los ciegos que deseaban la vista se les preguntó, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Y aquella mujer del flujo de sangre creyó que al tocar el borde de su manto ella sería sana. Así que si la gente tenía fe también para creer que si la sombra de Pedro los tocaba podrían sanar, y así ocurrió, fue todo esto por causa de la fe de ellos. Nosotros no debemos temer y simplemente nos toca hacer lo que Dios nos ha pedido. Nosotros debemos confiar que el Señor nos ha dado lo necesario para hacer toda esta obra y nos ha mandado al mundo a llevar salvación, sanidad y la muestra de su inescrutable amor. Así que al Señor sea toda la gloria y toda la honra, y a Él sea toda nuestra alabanza y nuestra gratitud por tan grande bendición que nos ha sido. Bueno, mis amados, espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para ustedes. Espero que, al igual que yo, estas palabras nos recuerden y nos fortalezcan y nuestra fe y nuestra confianza de hacer nuestro trabajo a pesar de las circunstancias. Dios nos escogió para estar sirviéndole en una época difícil y desafiante, pero juntos, con el poder del Espíritu Santo y nuestra fe y nuestra confianza puesta en Él, podemos hacer mucho. Bueno, no me queda más sino despedirme hasta otra oportunidad, pero antes, permítanme orar. Amado Padre, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de compartir con mi hermano estas palabras. Pido, Señor, que sea revelado el entendimiento de tu escritura en nuestros corazones, que podamos poner por obra y en ejercicio esa fe y en esa confianza en el amado Espíritu Santo que ya habita en nosotros. Señor, úsanos conforme a tu voluntad para lograr tus objetivos, y a ti por todo lo que ocurra, llévate toda la gloria y toda la honra. Bendícelos a todos, guárdalos, protégelos, prospéralos, ayúdanos, porque a todos nos hace falta, Señor. Estas cosas yo te pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.